¿Listo? Dale. Bueno, en este día, hoy es Viernes Santo, el que llaman Santo, ¿no? Pero hoy tengo la bendición de tener una niña muy preciosa, una niña que en lo particular me impacta la forma de ser de ella, su honestidad, corazón tan limpio que tiene y su forma de ser. Paula Juliet Chaparro, bienvenida. Dios te bendiga y te No, mi guarde. Angelita, gracias. Me honras con esta invitación y es un privilegio. Estar acá es un privilegio. Bella, no, para mí es más la gratitud de que hayas aceptado esta invitación, porque de una niña como tú, que de pronto dirán, no, pero es que está bien, está perfecta, pero todos vivimos nuestras luchas particulares y personales, y lo más hermoso de nuestras luchas es saber que en Dios obtenemos la victoria, y de Él es nuestra bendición, y de mano de Él viene nuestra fortaleza. Entonces vamos a iniciar, Así es. Paulita. Ella es Paula Juliet Chaparro, en este momento está cursando 7º semestre de Derecho. Entonces, a través de toda esta experiencia, ella nació en un hogar cristiano, así que toda su vida ha crecido en el temor de Dios y en la enseñanza de su palabra. Hoy, Paulita, en Cuán dulce es a mi paladar tu palabra, hay unos versículos que han definido, que han sido como tu referente, tu marco Claro. en muchas experiencias de tu vida. Me mandaste un versículo precioso que está en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1, 7 al 9. Ya te lo voy a leer para que lo compartamos con todos. Y ahora se me perdió segunda de Timoteo de mi Biblia. Listo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Por qué este versículo, Paulita? ¿Qué vivías? Bueno, bueno, como tú lo mencionaste, inicialmente pues tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, y desde muy pequeña pues digamos que claramente estuve expuesta a una cantidad de predicaciones, de cultos, de enseñanzas, pero solo fue hasta mi adolescencia que yo empecé a entender la importancia de la Biblia, de leer la Biblia, de atesorarla en mi corazón. Digamos que para mí siempre pues fue importante el ir a la iglesia, fue importante el cantar en culto, fue importante el servirle al Señor, el recibir el Espíritu Santo. Amén. Pero por razones nunca había visto tal importancia el atesorar las palabras del Señor en mi corazón. Fue hasta mi adolescencia que empecé a vivir diferentes experiencias que hoy vamos a compartir con la ayuda del Señor, que yo empecé a introducirme en este mundo que es, o sea, lo es todo, realmente lo es todo por encima de lo que podamos nosotros como humanos alcanzar. ¿Qué he estado viviendo en este momento con el versículo que tú me leíste? Resulta que venía pasando por mi adolescencia una cantidad de episodios emocionales un poco fuertes, al punto en que me sentía muy ansiosa, muy agobiada, muy cargada, muy preocupada. Y recuerdo que en un culto, yo estando en el culto, venían a mi mente una cantidad de cuestionamientos, de preocupaciones, de miedos, que realmente era una sobrecarga.
Y recuerdo que el predicador estaba hablando porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y ese versículo daba vueltas, pero digamos que ese día era tanta la presión que yo tomé la decisión de salirme de la iglesia. Cuando yo me salí de la iglesia, me fui al baño, respiré. Ese versículo no me lo podía sacar de la cabeza. Terminó el culto, yo tomé la decisión de hablar con una hermana de la iglesia. Le dije, mira, me pasó esto, no sé qué pasa, o sea, no sé qué sucede. Es verdad, he venido pasando pues por una situación un poco compleja, pero pues no entiendo por qué mi cuerpo y mis emociones lo están manteniendo de esta forma. Y recuerdo que ella me dio ese mismo versículo. Esa noche yo llegué a la casa y tenía muchas náuseas a raíz de todo el estrés del día, de toda la carga. Y recuerdo que corrí al baño porque tenía demasiadas náuseas. Cerré la puerta y me recosté contra la puerta y empecé a hablarlo duro, porque no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía en mi mente y también con voz audible. Y sin mentirte, a los 2 segundos de haber repetido el versículo, todo mi cuerpo se tranquilizó, todo mi cuerpo. Se fueron las náuseas, pude comer tranquila, pude dormir tranquila. Entonces, ese versículo me recordó que es por encima de mis emociones, de mi cuerpo, de mi mente, está ese dominio propio que él me dio. Entonces, esa fue la batalla que estaba viviendo en ese momento. Amén. Preciosa libertad que nos da Dios al darnos esta palabra y repetirla con autoridad en nuestra vida. Job 5:18, Paulita dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. ¿Por qué este versículo, Bueno, Pau? ¿Qué vivías? hacer este ejercicio es reconfortante. O sea, es muy especial porque a veces olvidamos todas esas promesas que el Señor nos ha dado. Y esta palabra no solo nos levanta, sino nos prepara para lo que viene. Yo estaba viviendo sentimentalmente una incertidumbre muy fuerte. Yo no sabía si era prudente tomar una decisión o no en cuanto a mi corazón. Y cuando hay sentimientos involucrados, es muy complejo pensar con claridad. Resulta que una hermana de nuestra iglesia, la hermana Diana Isaza, me invitó a vigilar a la casa de ella un miércoles en la noche. Yo estaba más que ansiosa, estaba confundida porque no sabía cuál camino tomar, no sabía si lo mejor era dejar las cosas hasta ahí o si lo mejor era continuar. Yo estaba en una situación muy compleja donde yo sabía que realmente yo necesitaba postrar y tenía muchos pensamientos, muchas preguntas. Llegué ese día a casa de ella, no me dijo nada, me dijo arrodíllate y ora. Yo me arrodillé y yo empecé a contarle todo al Señor, todo. Pasó esto, me duele esto, me pregunto esto, todo. Y el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Lo curioso fue que cuando yo estaba hablando en lenguas, ese versículo vino a mi cabeza. Yo hago la llaga, pero yo la cubro, yo la vendo. Yo de inmediato paré, o sea, no pude seguir orando, paré. Y claro, yo no sabía ni siquiera si esto era un salmo, era un proverbio. Sabía que estaba en la Biblia, pero no sabía dónde. Y yo paré porque fue indudable que fue el Señor hablando directamente. No fue mi mente, no fue como si Él me hubiese recordado un versículo, porque realmente ese versículo yo no me lo sabía. Pasó eso, yo recuerdo que yo cogí el carro como a las 3 de la mañana, me vine a toda hacia mi casa y yo pensaba, digamos que afortunadamente no habían vehículos, y yo pensaba y decía, Señor, o sea, yo me vine hablando con Él, yo no sé cómo llegué a mi casa,
Y yo decía, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué me quisiste decir? Imagínate, tú le cuentas a Dios una cosa así, y Él te dice, yo hago la llave, yo la curo. O sea, yo, ¿cómo así? Es que viene algo más fuerte para mí. No entiendo qué significa esto, que en el momento yo no lo entendí. Ujú. 4 días después se destapó algo un poco más profundo que causó mucho más dolor en mí. Y hoy te puedo decir, mucho tiempo después, que si no hubiese sido por esa palabra que Él me dio esa noche, yo no sé cómo habría salido de esa situación. Porque en medio de todo lo que se vino después de que se destapó esto que te digo, después de todo lo que se vino a nivel social, a nivel emocional, lo que a mí me mantuvo con la cabeza fría, con los pies en la tierra y con la convicción de que todo estaba saliendo de la manera que el Señor lo quería, fue ese versículo. Y hoy te puedo decir, mucho tiempo después, que realmente, o sea, realmente, el Señor hace la llaga, pero la cura, o sea, la cura. Y eso fue increíble, porque en medio de ese dolor, esa aflicción, yo pensaba, no, la va a curar, porque me lo prometió, la va a curar. Y eso fue lo Amén. que viví con ese versículo. Amén. Él hiere y sus manos curarán. Qué preciosa palabra, mamita, y es en todos los aspectos de nuestra vida, a nivel emocional, a nivel económico, familiar, espiritual. Él es nuestro sustento, nuestro ayudador y cumple lo que promete, mamita. Así es, así es. Mateo 6:22. Mateo 6:22 nos habla sobre que la lámpara del cuerpo, puntualmente dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Porque este versículo, Pau, ¿de qué te hablaba? ¿En qué Mira, momento estabas viviendo? resulta que también fue en mi adolescencia. Pues claramente cuando uno lleva pues tanto tiempo en la iglesia, uno espera cada día estar en un nivel, por si pudiéramos llamarlo nivel más alto. Uno espera estar viviendo más experiencias en el Señor. Uh-huh. Yo empecé a experimentar eh, no sé si llamarlo un estancamiento, pero sí una constante, un momento silencioso. De hecho, posiblemente los siguientes versículos que vas a mencionar surgieron en este desierto, pero en diferentes etapas. Y ese versículo vino a mi mente porque yo no entendía qué pasaba, o sea, yo no entendía la razón de que en mi vida hubiese oscuridad, hubiese dolor, hubiese tristeza, si yo estaba en el Señor. Y no entendía por qué no iba de aumento en aumento. Y esto me llevó a preguntarme muchas cosas. Y recuerdo que yo intentaba, o sea, yo intentaba revisar mi vida y como que uno se chulea, ¿no? Uno dice, bueno, pero en esto ya, no, ya lo superé, o esto no estoy tan mal, o intento hacer el bien, pero no entendía qué pasaba. Y me topé con este versículo. Y había revisado, yo creo que todo mi cuerpo, pero había olvidado revisar mi ojo, lo que yo veía, la manera en que yo analizaba, cómo veía a las personas. Uh-huh. Y ahí entendí que solo modificando la manera en que veo el mundo, solo modificando la manera en que veo a mi prójimo o lo que yo veía con mis ojos, Uh-huh. era la única forma en que todo mi cuerpo iba a ser alumbrado y todo mi cuerpo iba a estar sano. Eso fue realmente lo que yo estaba viendo. Y luego de mejorar eso, fue como si abriera o se quitara más bien un velo de mis ojos. O sea, fue una realidad, fue como si el Señor me dijera, tú arregla tu ojo,
arregla lo que ves, arregla lo que miras, arregla la forma en que lo ves, y yo me encargo de subirte, si pudiéramos llamar niveles, yo me encargo de que pases al otro lado. Y eso fue. Definitivamente somos lo que vemos, ¿no? Somos lo que vemos. La gente dice somos Así lo que es. comemos, pero nos alimentamos tanta basura a través de lo que vemos y luego no entendemos por qué hay tantas tinieblas en nuestra vida. Muy bello ese versículo. Paulita, Así ¿qué es. vivías aquí en Segunda de Crónicas 20:15? Dice Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así. No temáis ni os amedrentéis de delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Bueno, resulta que el Señor nos lleva a la palabra así nosotros no vayamos a ella. Yo me he dado cuenta que así yo no abra la Biblia, que es lo ideal, claramente. Algo durante el día de su palabra va a llegar por Instagram, por Facebook, por como sea. O un estado en WhatsApp, una palabra que dice mi mamá, mi papá. Resulta que estábamos pasando en casa un momento muy complicado. Económicamente las cosas no estaban muy bien. Y adicional a esto, eso fomentaba pues un ambiente obviamente pesado, difícil. Pero digamos que teníamos la confianza y la convicción de que son etapas, épocas que pasan. Pero hubo un día puntual donde yo me levanté como un poco pensativa, como que uno de hijo ante ciertas cosas se siente impotente. Uh-huh. Y recuerdo que quise salir a trotar. Y salí a trotar y troté y troté y troté. Y resulta que llegué a una librería, o sea, pasé por una librería cristiana y quise entrar. Apenas yo entré a la librería cristiana, había un cuadro pequeño. O sea, lo curioso era que pues era una librería muy grande, en toda la pared tenía muchas cosas, pero mi mirada se detuvo en ese cuadro. Y ese cuadro tenía ese versículo. Amén. Lo compré, lo traje a mi casa y lo puse en mi habitación. Y ese fue el versículo para esa batalla. Y fue como suelta los pensamientos, la preocupación, que tus papás suelten de pronto el intentar arreglarlo por sus medios y confíen en que la guerra es mía, la pelea es mía y yo lo defiendo. Y así fue. Esa fue la promesa. Y es increíble porque no la estaba buscando, no abrí la Biblia. El Señor literalmente me llevó corriendo hasta esa librería y ahí encontré ese texto. Amén. Qué alimento en esos espacios de soledad, de pronto de incertidumbre, pero Dios es muy bueno. Dice Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y ahí está la respuesta, con guardar tu palabra. ¿Qué vivías en ese momento, Paula? Yo creo que este es de mis favoritos. Con otro job es de mis favoritos. En ese momento, yo estaba luchando con un pecado que ante los ojos posiblemente humanos no estaba mal, realmente. Es más, en alguna ocasión lo compartí con alguien, le dije, mira, me está pasando esto, y la persona me dijo, tranquila, eso es totalmente normal, relájate. Pero el Espíritu Santo en mí me hacía entender que no estaba bien. Y cuando tú identificas que estás haciendo algo mal e intentas zafarte de eso, dejar de hacerlo, se agudiza la guerra. O sea, se agudiza la guerra. Se agudiza el círculo vicioso, por decirlo así. Uh-huh. Y yo empecé a preocuparme mucho, porque yo decía, Señor, yo quiero tener una vida de rectitud,
pero la estoy o sea, esto me está costando, o sea, me está costando. Y cuesta que nosotros como cristianos entendamos que seguimos siendo carne y debemos seguir sometiéndola a Cristo. Porque a veces uno cree que porque lleva toda la vida en la iglesia, como es mi caso, digamos que no está sujeto a cosas que vienen. Entonces creo que la primera lección con ese versículo fue bajar la cabeza y decir, ok, llevo no sé cuántos años en la iglesia, sé no sé cuántos cultos he estado, soy sellada desde que tenía como 6 años y bautizada desde muy pequeña, pero tengo una situación que resolver. Y eso fue quitarme una máscara y decir, soy igual de pecadora a todos y necesito un salvador. Amén. Resulta que no sabía por dónde empezar a resolver esto. Tenía miedo, me sentía culpable, me sentía apenada, pero a la vez confundida porque me decían, no está mal, o sea, no seas exagerada, pero para mí no es permitible estar mal con el Señor, porque su Espíritu Santo me redarguye, Entonces fue una época muy, muy, muy compleja y yo fui a la palabra y ese fue el versículo que fue el ancla, o sea, fue salvavidas, fue lo que a mí me levantó, porque yo no sabía cómo empezar a limpiar mi vida y fue, ya, o sea, tú joven la vas a limpiar con guardar la palabra. Entonces luego vino digamos que la segunda etapa de ese versículo y fue, ¿cómo voy a guardar la palabra si no la conozco? Mm. Porque es que ahí eso fue el detonante y hoy en día yo no pretendo venir a decirte como no, yo mejor dicho me sé todos los versículos, no es eso, no, y el Señor sabe que no. Pero ahí fue donde yo me enamoré de leer la Biblia, o sea, ahí fue donde yo empecé y me costaba, pero yo me inventé cualquier tipo de recurso, subrayaba, coloreaba, la cargaba para todas partes, en el Transmilenio, como fuera, para irme enamorando de ella. Y hoy en día es un disfrute, pero fue como consecuencia de yo decir, ¿cómo limpiar al joven su camino? Con guardar la palabra, pero ¿cómo la guardo si no me la sé? Así Entonces, ¿qué es. dice la palabra? Y ahí fue donde quedé como, sí, ahí fue, algo cambió en mi vida desde ese versículo. Amén, amén. Y nada, nada vuelve a ser igual cuando nos sumergimos en el conocimiento de esta palabra, en atesorarla y cada vez interesarnos. Uno dice, no, es que, o uno escucha a las personas que dicen, ay, me gustaría ser una persona interesante. No hay cosa, no hay forma de ser una persona interesante si no es una persona interesada. Y mucho más nosotros en interesarnos Así es, por esta palabra preciosa. así es. Dice Jeremías 33, 6, 8. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver Uh-huh. a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Bueno. ¿Leo el 8, Paulita, también, o solo el 6? No, solamente ese. Eh, ese fue el primer versículo, ese fue de niña, fue el primer versículo que a mí me marcó. Resulta que mi mamá pues, le mandaron a hacer un examen porque querían saber si ella tenía cáncer. Eh, y pues obviamente ella estaba muy, muy asustada, así como muy preocupada. Entonces yo me acuerdo que yo entré a la habitación y ella estaba preocupada. O sea, uno conoce a la mamá y yo vi que ella estaba preocupada, tenía miedo. Entonces ese día me acuerdo tanto que yo no sabía qué decirle y cogí creo que un celular y busqué en internet versículos sobre sanidad. Y entonces me apareció ese versículo. Entonces yo se lo leí y le dije, mami, mira. Y el día que ella fue a ese examen, pues yo tenía miedo. Y yo como que me acordé, dije, como yo me acuerdo del versículo que yo le leí a ella, tengo que leerlo yo también. Y yo lo leí y lo creí. O sea, ese día lo creí, de que sin importar si tuviese o no, el Señor lo iba a sanar de todas maneras. Y ese fue el versículo que yo creí siendo muy niña y hasta hoy es como el versículo
cada vez que lo escucho me recuerda ese momento. Y efectivamente, pues mi mamá no tenía nada, pero fue como esa compañía en ese momento. Bueno, mi Paula, ha sido un compartir, una experiencia, un crecimiento en Dios espiritual, en su palabra. Y es precisamente la intención de este espacio: cuán dulce es a mi paladar tu palabra, porque siempre refresca, porque es un bálsamo que nos humecta, que nos cambia la perspectiva frente a muchas situaciones y mucho más la que estamos viviendo ahorita. Entonces, Paulita, gracias por haberme regalado este espacio y compartir estas experiencias que son tan profundas, versículos que muchas veces leemos, pero mira cómo causan y el impacto que Sí, causan en la vida de así una es, persona. así es, así es. Tenemos un minutico, ¿quieres agregar algo más a esta enseñanza? No, decirles que es increíble cuando uno recuerda que realmente la palabra del Señor es viva y eficaz. O sea, eso lo leemos, pero cuando empieza a ser una realidad en nuestras vidas, es como, uf, o sea, es increíble, es increíble. Y todos los días aprendemos algo nuevo. Así Todos es. los días. Podemos leer el mismo versículo, pero créanme que todos los días uno interpreta, uno siente, uno entiende cosas diferentes. Y creo que ahí está el secreto. Creo que la única manera de lograrla es por medio del conocimiento de su palabra. Sumergirnos en la palabra de Dios. Así Entonces, es. Paulita, Dios te bendiga, te prospere. Amén. Muchas gracias a ti por todo. Dios te guarde. Amén, mamita. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos regalado este espacio. Dios les bendiga. Si ustedes quieren participar en este espacio, escríbanmelo ahí en los comentarios, háganmelo saber. Si quieren también que alguien esté en este espacio, también me lo pueden hacer saber, porque es para eso, es para edificarnos y entender que la palabra es nuestro marco de vida. Bueno, Así así que es. Así Dios es. les bendiga. Feliz viernes para todos. Dios les guarde. Gracias, Paulita. No, Dios te bendiga a ti.